provincia. Sí. Bueno, empezamos. Vamos a empezar con la escritora Florencia, a ver si... Un aplauso para Florencia Figueroa, que siempre está presente acá en Uruguay. La pasó muy bonito. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, por la convocatoria, por bancar la cultura. Gracias a la provincia, gracias Mer, Maxi, gracias Cris, que me presentaste a Mer. Bueno, es un honor para mí, es un gusto estar entre personas y escritores tan grandes, así que, bueno, más que agradecida, mención, honor. Y yo vengo a presentar un libro que escribí como irrespetuosa en realidad, porque esto lo escribí en la intimidad de mi sentir y fue como algo terapéutico, catártico, canalicé sentimientos en la escritura. Como acto simbólico, cuando cumplí 30 años el año pasado, dije, bueno, voy a rejuntar esto y lo voy a publicar porque yo siento que transité 100 amores y me convertí en mujer. Sí, 100 amores de la vida, porque la vida se trata del amor. Así que, bueno, son poemas que son muy accesibles a la lectura, no hay mucha metáfora y si hay metáfora se entiende. Y no tienen un orden, porque los sentimientos no tienen orden. Y bueno, me gustaría que me digan un número, así abro la página y lo leo. 5. A ver. Vamos con el 55 porque los poemas arrancan a partir de la 8, pero bien. Y tiene 2 en una página. Experimenté mucho placer de todas las formas conocidas y las que no se conocían las inventé. Estuve con cuanto hombre quise y con el que no, también. Bueno, y además mujer. No me hizo falta clavo para sacar aquel. Me compré unas tenazas y solita lo arranqué. Que si estoy con alguien, ¿en serio quieres saber? Bueno, pues estoy con Florencia y también con Ayelen. Yo me llamo Florencia Ayelen. El tiempo es de 5 minutos, ¿no? 5 minutos cada escritor. Suficiente. Y este año, cumplo 31, el 30 de abril, y el año pasado tuve el agrado y la fortuna de presentar este libro acá en la Feria del Libro. Y ahora tengo la fortuna de presentar la segunda edición de 100 Amores y me convertí en mujer. Y más convertida aún, porque este ejemplar lo hice íntegramente yo. El dibujo de la portada lo hice yo, es el primer dibujo que hago en mi vida, es un dibujo digitalizado. Y tenía mucha, bueno, expectativa de ver cómo iba a quedar bien, iba a quedar mal. Pero me mandé, como me mando en la vida. Y esto trae algo muy lindo que es la colaboración con 3 escritores. Y entre ellos hay una escritora a la cual yo le tengo una admiración y un aprecio enorme, la quiero mucho, Cristina Brea, está presente acá y en parte por ella es porque estoy acá, la verdad que te agradezco enormemente. Y a mí me encanta estar rodeada de mujeres. Y bueno, ella hizo la contratapa. Les voy a leer un fragmento de la contratapa para que, bueno, quieran saber más. Ayelen se pregunta incansablemente por qué lucha consigo por resistir al sufrimiento. Un vaivén de emociones inunda su espíritu herido. Lidia por permanecer en un mundo que se hace fuerte con la vulnerabilidad ajena.
100 amores y me convertí en mujer es una disputa interna, continua hasta encontrarse. Un proceso de alteraciones y fortalezas en el que todo ser nace del dolor. Florencia resuelve tomar las riendas para ser dueña de su propia existencia. Cristina Abrera. Muchas gracias. Hola, hola, hola. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo están? Bueno, hoy les voy a presentar el testimonio Despertar a la Vida. El testimonio Despertar a la Vida es la continuación de mi primer libro, El Testimonio. Los que me conocen saben que tuve una pérdida trágica en mi vida. Hace unos años, se van a cumplir 12, ya ahora en mayo. Y esa pérdida fue la pérdida de mi hija, de mi nieto que estaba embarazada, Joaquín, hizo que yo despierte, por así decirlo. Y lamentablemente, todos tenemos que pasar por una situación así para despertar, porque si no seguimos en automático, vivimos en automático. Hoy hablando con Lidia, le decía, pero mirá todo lo lindo que tenés, todo lo bueno que tenés desde esta mañana que te levantaste, que tenés otro día más de vida, que pudiste abrir los ojos, que pudiste almorzar, que pudiste llegar hasta acá. Bueno, entonces, ese es mi despertar, ¿no? El valor hacia la vida, el valor de la vida. Y yo les quiero leer la contratapa de mi libro. Ahí vamos, ¿se me escucha bien? Sí. Dice, el encuentro conmigo. ¿Cuánto tiempo pasó desde ese día? Años pasaron, me perdí como nunca en la vida. Esa vida que tenía de control, de silencio, de secretos, de tantas creencias sin sentido, de mentiras y engaños, de apariencias sin motivo. Años y tiempo necesité para este maravilloso encuentro conmigo. Estos años de procesos, lloré todo lo guardado en los mares embravecidos del viento. Con ellos me perdí, buscando en las vías milagros. Después llegaron tiempos de aullidos. Mi sangre fuerte gritaba por esas mentiras y engaños. Ahí me volví a encontrar en caminos de arena movediza, vulnerable ante el desamor del amor. Morí con los tiempos de ruido. Mi alma no aguantaba ni un chillido. Y lentamente nacía la vida en mis silencios, sin creencias, sin secretos, sin amigos, sin familia, sin cargas en mi espalda, desnuda mi alma al viento. Tuve que romperme en 1000 pedazos para encontrarme. Tuve que morir en más de un tiempo para nacer. Sí, este es mi encuentro. Ellos ya no pueden hacerme daño. Hoy elijo ser quien soy. Hoy vivo este hoy, sin mirar a la que fui. Ella ya murió. Me dijeron, vos sos fuerte. Dije, no, yo decido. Quizás distinto a vos. Hoy sé que valió la pena perder, romperme en 1000 pedazos y morir. Para encontrarme, claro que valió la pena, porque hoy soy esta. Hola a todos. Bueno, sí, yo soy Lidia Mauro. Dice Mirta Legrand que el público se renueva, pero acá veo muchas caras conocidas, así que bueno, capaz que algunos se acuerdan. Vivo en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Estoy acá como para hablar de mis 2 libros. El tercero está. El primero, como muchos de nosotros, lo escribí en plena pandemia. O sea, no lo escribí, lo edité. Es la historia en sí mismo de una mujer real que al no tener quien hablar porque se encontraba muy sola y muy sufrida, pasó por muchas cosas malas, intentos de suicidio,
golpes, maltratos, miserias. En su soledad no tenía con quién hablar, entonces encontró un amigo de cartón, un libro diario, al que normalmente día por día le iba contando la historia de su vida. En esa historia encontró que podía soñar con un nuevo mundo, con nuevas posibilidades, probabilidades, con algún amor bonito, con alguien que la abrace, que la respete, que la valore. Y fue así que dentro del libro diario comenzó a escribir cuentitos, poemas, para sentirse un poco más mujer. Yo les voy a contar un solo cuentito en este libro, que se llama Un sueño y algo más. Todo comenzó aquel día cuando me levanté tarde y casi sin desayunar, solo con unos mates, salí apurada a tomar el colectivo. Viajé esos 20 minutos pensando en qué me diría la dueña de la roticería en la que trabajaba. Necesitaba mucho continuar con ese trabajo. No podía ni siquiera suponer que me echaran. El sueldo no era muy grande, pero el saldo del pago era semanal y eso me ayudaba. Llegué a la estación y tuve que correr para alcanzar el tren, que como de costumbre iba repleto de gente, que era la hora pico. Cuando bajé de Liniers, crucé Rivadavia y al llegar a la vereda quedé paralizada. La sorpresa y el asombro no me permitieron mover los pies, justo frente a mí. Y listo para cruzar en sentido contrario estaba él. Sí, él, el de los ojitos pícaros. Nos miramos, sonreímos a la vez, con esa complicidad conocida, y juntos exclamamos: ¡Hola! Fue casi un clamor mutuo. Bueno, sin más el abrazo casi fraternal se hizo espontáneo y nos quedamos parados sin saber qué hacer o decir. De unos minutos para mí, dijimos casi al unísono: tomamos un café, y luego nos dirigimos al cafecito más cercano. ¿Pueden creerme si les digo que de pronto olvidé por completo a dónde me dirigía? Me olvidé de mi trabajo, de mis necesidades económicas y de la roticería. La sorpresa fue tan grande y agradable que de todo se me olvidó de repente y solo lo miraba y sonreía. ¡Qué agradable sorpresa! Siempre soñé con volver a verte, me dijo. Yo no quería demostrar lo mismo. Solo por orgullo y vanidad le contesté: mira que viajo todos los días. Bajo el Liniers y tomo el 177 Mataderos, pero nunca se me ocurrió que podría encontrarte de nuevo. Por supuesto que estaba mintiendo. Es más, siempre que bajaba el Liniers, miraba hacia todos lados, buscando entre la gente ese rostro hermoso con esos rulos en su cabeza y unos ojitos tan vivachos en donde el trasfondo de su mirada era todo mi carne. Bueno, allí la vida me dio un nuevo giro y se abrieron nuevas oportunidades de mirar otros puntos de vista, cambios de conceptos y de planes personales. De ahí en más, se fueron formando una larga hilera de bellos poemas, todos en base al amor. Así fue que el libro fue sucediendo entre cuentos, relatos de la historia personal y todos los poemas que se me fueron ocurriendo para poder sobrevivir a aquella vida tan difícil que tenía. Pero la historia continuó para terminar en Las mariposas del invierno. Acá termina la historia y también está llena de cuentos y poemas en base a los sueños, a esos sueños que nunca hay que dejar de perseguir para poder conseguirlos. En este libro, para terminar y ser un poco breve,
en el centro del libro. En esos QR, acercando el celular con la aplicación, se puede escuchar mi voz recitando los poemas. Digamos, no los más importantes, pero sí poemas muy sentidos. La tapa, como lo sabe Cristina también, que se lo comenté una vez, está hecha en la plaza de Gaiman, un pueblito de la provincia de Chubut, donde cuando yo llegué ahí conocí ese árbol y miré las mariposas que tenía colgadas y dije, esas son las mariposas de Lidia. Por eso mi libro se llama Las mariposas de Lidia. Bueno, gracias a todos por escuchar, por prestarme atención. Gracias, Mercedes, por volverme a escuchar. ¿Cómo estás? Placer que estés en Argentina y en el stand de provincia. Gracias. No, llegamos hoy de mañana, gracias. Corriendo y nos perdimos corriendo soberanamente. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo que mi nombre es Eduardo, que le dijeron, vengo de Uruguay. Soy un bicho bastante molesto, en general la gente no me quiere mucho. Por eso Mercedes me quiere mucho. Yo no tengo libros de ingeniería, tengo solo uno en Amazon que se llama Confesiones casi medio siglo II, una amiga española en la provincia de Buenos Aires. Lo único que tuve impreso en Buenos Aires es el Instituto Cultural. Solamente se suben a una de las páginas también del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, pero para eso también se puede armar con fotos o no. Pero por ahora en esa lista me vamos a encontrar. Instituto Cultural. Sí, Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y después en el stand de la provincia. como lo loco, como Unidad. por eso. Pero esa pregunta. Un poco de Montevideo, un poco de Canelones, allá por la Vinda, y un poco de Punta del Este, ahora que me llevamos tanto. Este libro escribí en la pandemia. Una novia de cuando tenía 12 años me buscó por Messenger. Empezamos a parar la relación por Facebook y me empezó a contar la historia de la vida. Que aunque está mi señora detrás filmando, va bien para que sepa que estoy acá, donde digo que estoy. Y bueno, y le pregunté si me dejaba escribir. Y me mandó la autorización hasta que encontré en el Google Doc, no, me mandó la autorización firmada porque el libro está espeso. Espeso por la violencia psicológica y otro problema que tiene el libro. Se casó con un jugador de fútbol, no todos los jugadores de fútbol son santos, pero tampoco son todos malos. Y como todos los seres humanos, habemos de todo en el mundo. Y bueno, salió el librito en 3 meses de la pandemia. Ella vive en Guatemala en este momento, es entrenadora de patín y ha ganado un montón de medallas de oro para Guatemala, nada menos. Yo no la he visto más. Y uno de los hijos vino a conocerme un día a casa y a buscar unas cosas en donde vive. Es una novela de 300 a 350 hojas. También va en la tarjetita ahí que está de regalo. El otro es un librito impreso, pero se terminó. También están las tarjetitas que andan volando por acá. En un código QR o entran en Carameo y ahí lo buscan, lo encuentran, lo bajan, lo leen gratis, están gratis todos. Y después hay una colección de 7 prosarios, prosa lírica, que es lo que yo más escribo, porque es lo que más me gusta. Por eso digo que escribo bien desarrollado. Así que ya que tenés ahí, esta no es la tapa original. Y bueno, y las tapas de mis libros por lo general las hago yo con fotografías, con pinturas, que yo hago pinturas locas, así como yo bastante, las pinturas. Y vamos a empezar por acá, por cualquiera. También pinto. O hago que pinto, hago que escribo y hago que saco fotos. Y hago que estoy casado también. Rumbo perdido, el trino de la vida cortado con violencia, sin razón, por no reconocer que el amor no es poseer, quitar la vida a quien la vida, y sostiene 9 meses en su vientre. Son madres, hermanas, hijas, esencia pura del universo. Permitir un grito, un golpe, otro golpe astuto psicológico, no permita la transgresión de los límites. El rumbo, una vez perdido, es un viaje sin retorno, a semiesclava, a un pozo sin fondo, a una tumba eterna. Simplemente, ámate a ti misma, dale valor a tu vida, aprende a estar sola, no es morir, es nacer una nueva vida, es desandar el camino y aprender a estar en soledad.
fortalece el alma, regocija el espíritu libre, te mantiene en el mundo, te hace independiente, fortalece y enriquece. Este se llama Entre dos luces. Antes de dedicarme a escribir, porque empecé a escribir de viejo por almanaque, porque como escritor soy un poco. Empecé a escribir cuando me jubilé. Leía mucho. Mi profesión, porque todos son profesiones muy cercanas a la escritura. Mi profesión no es ni médico, ni abogado, ni ingeniero, ni profesor, ni nada. Profesora es mi señora en literatura nomás, que varias veces me han tirado la oreja. Después lo mío es bajarme de un camión de 45 toneladas, dejar una caja de cambio y un volante y agarrar una pipa. Así que para escribir hay que prepararse para escribir, no se precisa título de otra cosa, más que saber sacarle punta al lápiz. Y esta se llama, en honor a todo aquello, Entre dos luces. Sabía que no volverías, ella lo sabía desde siempre, resplandor de la alborada. Bajo ese resplandor cruzamos tantos puentes con sequías concrecientes, vacíos o cargados, mirando en el repecho descolgados en la pendiente, apacibles en el llano. Resplandor de la alborada, avisando por una parada, en un puesto, bajo una arboleda, estirando así las piernas en la ronda de cubierta, mientras el agua se calienta, la hierba se hincha lentamente, así saborear ese mate que desvela y engaña las tripas. Falta poco del camino, entre dos luces, el sueño llama, el destino llama, la casa llama. En el sueño interminable, danzando con la rosa en el ojal, ya se siente mal. Flotar en el aire no es normal. Peces caminando en la ruta, sirenas aullando, luces multicolores, da vueltas el monstruo gigantesco, dragones besando estrellas en barrancos interminables. Caídas inexplicables, sangre roja, sangre azul, no importan los colores. La autopista, el firmamento, el viaje directo al infierno, no hay féretro. Hay sonrisa, la sonrisa aquella de llegar a casa deprisa, ya es sueño eterno en el valle de Hades. No hay vuelta, no hay salida, sin reversa, sin clemencia, sin freno, simplemente volar, volar en el derrotero. Sabía que no volverías un día, jamás supe cuál. Viajarías al vuelo eterno del águila, descendiendo la montaña, vadeando el río, entre un manto de flores, otras veces de barro. Ahora sí ya vuelas en ese viaje eterno, solitario. Así venimos y así nos vamos. Sí que me dio amor muerto, navegante solitario, horizonte rojizo, de sol paria partiendo, yace allí revolcado el cadáver del árbol enamorado, brazos alegres buscando a Selene para contarle sus vidas. Partió del Paraná correteando sobre el agua, tratando de alcanzar la penosa carroza donde llevaban a su flamante esposa. Cayó el monte, callaron los pájaros, huyeron los animales indefensas y desiguales, al transportador lo treparon, a él por huecos retorcidos, al agua lo empujaron cual el pirata, por el tablón lo pasaron, enredado por las propelas del remolcador a cadena. Los corsarios en cubierta disfrutaron la página de lanzar al enamorado una muerte segura. Flotó en las llanuras de las aguas duras, corrió en los rápidos, hizo surf en las corrientes, tomó la curva del Paraná al río Uruguay, siguiendo la bajada del Mapamundi. El envión fue tal que enfiló hacia el río de la Plata, lo mató la tristeza, su mortaja fue la tormenta,
lo arenizó en la costa de Araminta, sobre las finas arenas que abrazan el cadáver del amor. El amor nace y muere en aguas secas, en destinos inundados, en la plenitud del legendario Egipto, en la vieja Roma, la anterior Sodoma y Gomorra. Muere de muerte natural, librando batallas ancestrales contra vientos y mareas. Muere en la injusticia, muere en la risa ridícula del ridículo que no cree en él. Muere en el grito, muere en el golpe, muere en el abuso adictivo de que el otro es propiedad mía. El amor no muere solo, se lo deja morir, como quien no riega una planta o abandona las crías. Muere por la desidia, la falta de interés. Muere en un mundo donde vale más algo material que el sentimiento. Muere porque lo dejamos morir por el ego, la soberbia, la presunción. Muere en una batalla sin igual. Muere en la mentira. Muere con los acomplejados superiores. Muere con los ladrones de emociones que pisan al otro para robarle su energía. Muere en un campo de rosas rojas, amarillas, blancas, negras. Muere en océanos de promesas incumplidas. Muere por adicciones, simplemente muere. Muere lentamente en un universo que era para amarse uno mismo y compartir. Explotar amándose, volar al tocar la piel del otro, hasta llegar al orgasmo silencioso del alma mía, que le habla al alma de ella. No sé cómo lo hacemos, solo sucede. El amor no es solo un revolcón y empujar. El amor es cuando son uno, con o sin ropa, de la mano por la calle o desde Tanganica en Uruguay por trabajo. El respeto mutuo es ser libre y no esclavo, es vivir sin que te revuelvan el teléfono, sin que te pregunten a dónde vas. Es la promesa total de libertad. Es el hablar sin ser grasa. Es cocinar y lavar los platos sin que los platos sean proyectiles en la cabeza del otro. Es no mentirse a uno mismo. Es acabar con la falsedad y el cinismo. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, gracias, Mercedes. Nos conocemos. Yo tenía un amigo en algún lado de estar mirándonos, Ovidio Chapter, un gran escritor de Banfield, que decía que los poemas y los cuentos hablan por los escritores. Lo único que les voy a contar es que mi nombre es Marcela De Luca. Soy una mujer, madre, fui maestra, escribo de toda la vida y primero que nada voy a compartir con ustedes un poema que escribí para los niños. Me van a conocer por mi letra. Todos los chicos pedimos, todos los chicos hoy reclamamos que los grandes nos den la mano, que nos pregunten por nuestros sueños y nos inventen rimas y cuentos. Todos los chicos hoy les decimos que sí nos gustan los mimos, las cosquillitas que hacen reír y los besitos para dormir. Les decimos a los grandes, no corran tanto. ¿A dónde van? Si lo importante tan cerca está, solo precisan para llegar, mirarme un poco, estoy acá. Por un ratito, no más WhatsApp, a silenciar el celular. Juguemos juntos a la escondida, la infancia vuela, pronto termina. Uno de mis primeros libros, también la tapa la hice yo, Vuelos, los derechos de niños, niñas y adolescentes. Yo voy a los jardines y a las escuelas cuando me invitan, por supuesto que gratuitamente, porque es para mí un placer hacerlo, y comparto actividades con los niños y
mis hijos. Se llama Yo estoy en tu vuelo. Yo estoy en tu vuelo. Te dejo mis pasos de arena y de tiempo. Te dejo mi luz, mi sombra, mi ruego. Te dejo paisajes amados y bellos. Te dejo sonidos y te dejo ecos. Canciones de cuna que envuelven tu sueño, un ramo de lluvia, un beso de viento. Te dejo mi mano rozando tu pelo, mi voz, mi poesía, te dejo algún cuento. Pero sobre todo, mi vida, mi cielo, te dejo mis días como gran consuelo y cuando me extrañes en íntimo duelo, recuérdame, hijo, yo estoy en tu vuelo. Me permito leer uno más que todavía no está publicado. Sí, se lo dedico a mi hermana, que se llama Gabriela, y ella está pasando un momento muy tremendo de su vida, diría el momento final. Pero este poema no es triste, se llama Dos niñas. Dos niñas de la mano, para siempre, vos y yo, y nuestros secretos, nuestros miedos. Vos y yo y nuestro amor interminable, nuestras risas se agigantan en el viento. Tu pelo rubio, el mío negro, una tormenta, algún silencio, y los pájaros que nos siguen en su vuelo. Dos niñas en bicicleta y pedaleando bajo este cielo azul intenso, armando chozas con las ramitas y barro fresco como el hornero. Dos niñas que inventan juegos, que se pelean como dos niñas, pero al ratito juegan de nuevo, porque ellas saben que está la otra para abrazarla y acurrucarse de tanto invierno. Dos niñas que van a amarse, no importa el tiempo, la misma sangre, distintos sueños, el mismo aire que las envuelve, el mismo aliento. Dos niñas y para siempre el mismo cielo. ¿Qué te parece, no? Que está en público. Así que, doble aplauso por primera vez. Es el bautismo hoy. Es hoy o nunca. Soy Magdalena Urán, soy de la ciudad de Luján. Soy escritora desde pandemia. Yo quería, cuando nos encerraron en la cuarentena, yo quería escribir un libro y no sabía cómo, ni con quién hablar, ni nada. Entonces era el límite por online, ¿no es cierto? Conseguí así poder contactar gente y que me ayudara y poder hacer el libro. Y comencé con el primero, se llama Mi libertad expresiva. Le puse mi libertad expresiva porque aquí hablo de todo. Se puede imaginar de todo lo que yo quiero expresarme, hay aquí dentro. De chica y adolescente sentí que no podía decir muchas cosas, no sabía cómo realizar todo lo que yo sentía, mis pensamientos, mis opiniones, todo. Entonces lo volteé aquí, pero en forma de poemas. Hay historias, hay como microcuentos y les voy a leer un poema que escribí a los inicios de este libro. Sí, que dice: lo que no se dice se transforma en gritos mudos. A veces por no lastimar a la gente de mi entorno, me lastimo a mí misma. Es como si mi subconsciente me diría que lo que yo siento es menos importante. Entonces, por no verme envuelta en sucesos tristes y desagradables, cometo el más vil y cruel de mis errores más típicos,
callo y me voy matando de a poquito sola, y en el más crudo silencio de la noche sufre mi alma el dolor de mi corazón roto. Siempre oigo mis sollozos yo sola, mi alma y yo nada más, siempre solas, y por reprimir lo que siento, mis gritos se enmudecen y cada vez es peor la situación. No deseo seguir así, necesito creer en algo y en alguien para salir adelante. Y ese alguien sin duda soy yo misma. Y el algo es el amor, pero mi amor propio. Ese amor que todo lo puede, cuando se trata de querer verme bien de verdad, el de alegrarme por tan poco para otros, como hacer algo diferente en mí, como por ejemplo usar un corte distinto a mi cabello, o tan solo comprarme alguna joyería diferente que me convence y que me guste a mí, que me hace parecer una reina y sin importar si a otros les gusta o no, lo importante es que a mí me guste. Todo aquello que no dije se ha transformado sí en gritos enmudecidos, que hoy voy a cambiar el curso de las cosas, porque me di cuenta que si yo no trato de forjar mi felicidad, ella no me va a golpear la puerta para que la haga pasar. Y si estaré así, que de aquí para adelante empezaré a decir lo que pienso, lo que siento, lo que deseo, lo que opino, todo en absoluto. Siguiente de este libro viene La libertad de soñar. Es este libro. La libertad de soñar porque yo siempre combino mis tres libros, que voy a hablar del otro también, los combino a los tres, porque el primero es la libertad de expresarme, ¿no? El derecho que uno tiene a expresarse y a decir lo que siente, que hay muchas personas que, al igual que me pasó a mí, les debe estar pasando en este momento. Entonces, la libertad de soñar, porque a veces cuando somos de clase baja, muchos no nos dejan soñar. Nos dicen que está mal soñar, que es tonto, que no se puede porque no tenemos las herramientas necesarias de la economía, ¿no? Como para avanzar. Entonces, yo me puse en rebelde y dije, yo voy a soñar, y aquí en este libro es muy positivo. Es muy positivo porque aquí explico que a pesar de que a veces nos sintamos mal, sintamos que no podemos, siempre hay una solución. Tenemos que ser positivos y siempre vamos a encontrar, ¿cómo podría decirse? La solución, sí, claro, para salir adelante. En este libro insto a las personas que sueñen, pero no que se vayan a dormir y sueñen durmiendo, que sueñen despiertos y que hagan todo lo que quieran, porque todos tenemos derecho de soñar, pero no solo de soñar, sino también de hacerlo realidad. Luego, no voy a leer ese porque es muy largo, si no sería mucho, pero acá está la combinación, la última, que es en mi tercer libro, Un mandato excepcional, tus 30 derechos humanos. Es una combinación de la Declaración Universal. Yo estudié, hice el curso online, me dieron el certificado, me gustó, sentí que necesitaba saber más. Después me mandaron todos los materiales a mi casa, todo de manera gratuita, lo recibí. Entonces me dediqué 3 meses a estudiar los derechos humanos y sentí a flor de piel en mí que tenía que hacer un libro, no yo un libro de los derechos, porque los derechos yo no los cambio ni nadie los cambia. Son los derechos reales que existen, yo no cambié nada. Simplemente escribir un libro con mis propias palabras como yo lo entiendo, en mi forma de verlo, ¿no? Entonces, aquí están los 30 derechos humanos sin cambiar nada, solo a mi manera de hablar y de expresarme. Estas manitos es muy importante, es muy importante. Está mi mano, la mano de mis 3 hijos, ¿sí? La mano de mis 2 hijos adultos, de mi hijo, tienen 22 y 23 y de 11 años, y de mis nietitos, 5 años y 2 añitos va a cumplir. Solo la mano de ellos y mía. Entonces tiene un valor muy sentimental esta portada, porque la hice yo en una cartulina negra y con témpera hicimos un Goliat y después, bueno, salió la portada. En este libro realmente siento la necesidad de que la gente conozca
derechos humanos. Y yo realmente siento la necesidad. Yo ahora los entiendo porque realmente yo no los conocía. Yo conocía 2 o 3 de mis derechos nada más. Y es importantísimo porque sabemos que hay millones de derechos, no son 30, son millones, pero esta es una combinación que se hizo, no la hice yo, repito, simplemente quise hacer un libro que sea mío. Y quiero agradecerles por estar aquí, quiero agradecer a Mercedes, estoy realmente muy contenta. Es la primera vez, vine una sola vez a ver a una colega, a una presentación de aquí, y nada más. Pero yo quería algo así, poder sentarme acá, tener el micrófono, sí, así que estoy muy agradecida. Mi nombre es Adrián Darío Arévalo. Vine a presentar un libro que ya es de 2022, pero lo sigo presentando en la Feria del Libro porque amerita que así sea. Se llama Conversación con Escritores. Ese es otro libro que presenté ayer en el Café Tortoni, pero lo que voy a presentar otro día en la feria. Se llama Corazones Rotos, es un poemario. Conversación con Escritores. Voy a leer el prólogo, ¿no? Lo que dice atrás del libro, que es algo cortito. Este libro fue elegido por el editorial Dunkel como autor destacado, soy autor destacado de la editorial. Dice, en su tercer libro, el escritor nos acerca a otra dimensión de su escritura, donde reúne a los más diversos escritores de distintas épocas, en un raíz de cuentos, donde todos ellos conviven en el universo Arévalo. Y bueno, les voy a leer algún cuento de él. Vamos con el taller de escritura. Dice así: solo con una palabra logró reunir a varios escritores. Y solamente así, nada más con chasquear los dedos, de pronto todos estaban reunidos ahí, en el taller de escritura del día lunes 13 de marzo de 1963, a las 17 horas puntual. En la primera clase de un nuevo taller literario, por lo que nadie se conocía entre sí, salvo algunos que ya habían cursado con anterioridad otro de los tantos encuentros del maestro. Los nuevos alumnos eran casi todos principiantes, alguno que otro con mayor o menor ímpetu, pero principiantes al fin. Lo que no sabían es que los recién llegados eran un poco más que reconocidos en el ambiente. Lo primero que comentó Silvia fue cómo es que había llegado allí sin su marido. A lo que un señor de traje gris, bien apartado en una banca acostada en la esquina del aula magna, le contesta: a Abelardo no lo hemos citado, porque tenía una partida de ajedrez con el señor Bollo. Se la debían desde la última vez que hubo un empate. Hubiese sido muy desconsiderado a mi parte deshacer esa partida. La oscuridad de la sala hacía que su rostro se viese difuso. Sin embargo, tampoco vino Ana María. Tenía mucho para contar. La señora Joa estaba en un velorio y no me pareció oportuno de invitarla. Los alumnos estaban asombrados al escuchar la charla, ya que no sabían de quiénes estaban hablando. En la esquina contraria del aula, otro enigmático personaje de barba tupida fumaba pipa sin importarle si a los demás le molestaba. El humo hacía que su rostro tampoco se divisara totalmente, solo se lo veía de rato. Un desenmarañado largo que tenía un libro bajo el brazo se sonroja y le pregunta a Silvia: ¿usted no es quien escribió este libro? A ver, pásemelo. En efecto, pero yo este libro todavía no lo he escrito, expresó la señora Ibaragüe. Usted tiene aspecto de cantante. ¿Cómo dijo que es su nombre? Mi nombre es Rodolfo, pero me dicen Fito. En medio de la charla, el maestro interrumpió en la sala con un tajante: usted, don Julio, puede comenzar a leer lo que prometió que iba a traer. Es que he traído varios. Elija el que más le guste, manifestó el maestro. Pueden elegir ustedes, yo no puedo. A continuación, leyó únicamente los títulos: El beso, Las babas del diablo y Casa tomada. Otro de los tantos alumnos, sobreasombrado, y pero usted es, claro, hijo, soy
Alguien salió entre los bancos y comenta. Al ingresar al aula, un hombre me dio un sobre, y me expresó que se lo entregara a usted, maestro. Alcáncemelo. Luego de alcanzárselo, el maestro abrió un sobre y llamó a quien estaba a su lado. ¿Podría leerlo, Ernesto? Sabe que no puedo. Ernesto alcanzó a leer el título. Nada más mencionó la madre de Ernesto. María Elena pidió salir a tomar agua. Le faltaba el aliento. Y un tal Osvaldo manifestó: tranquila, yo la acompaño. Al tiempo que el maestro pidió que apaguen la luz, porque el centelleo de ella le hacía mal a su incipiente cerebro. Cierro con este que dice así: tarde de lluvia, noche de estrellas. Esa tarde lluviosa de junio decidí caminar en vez de subirme al transporte público. Primero enfilé por el Abasto y sus callecitas aledañas. Tomé por la tan nombrada calle Carlos Gardel y me paré en un boliche de tango a admirar el baile que perpetuaban una mujer con sus tan preciadas piernas, cubiertas de unas cancán transparente, con su minifalda negra aguerrida, ceñida al cuerpo, junto a un galante señor de cabello renegrido, peinado a la gomina, traje negro, que le enredaba entre sus brazos al sonar un tema del pichungo Aníbal Troilo. Seguí luego por la calle Corrientes, recorrí bares y librerías en el cual recordé un escrito de Ana María Ayúa que me hizo recorrer las agujas de un reloj incesante mientras éste atacaba las horas. Llegué a notar que alguien leía a Cortázar en la vereda de una cafetería céntrica, emulando un recreo a la hora del almuerzo, de algún tedioso trabajo de oficina. ¿Y por qué no? Imaginé ver a algún otro famoso compartiendo algún whisky en el dortorio, cuando otros miraban un documental sobre héroes del fútbol argentino. Con el obelisco de fondo de tan trivial escenario, ese de tantas hazañas emotivas, de tantos vericuetos de gloria, en festejos de campeonatos de fútbol y hastío, de dolor y enjambre sincero, enfilé hasta el final de la avenida, para terminar caminando por la nueva dársena del puerto. Ese que ha modernizado el paisaje de esta ciudad que nos devora, ese que se llama Madrid. Cuando me sorprendió una pantalla de LED de esas descomunales, gigantes, pasando un video en el cual estaban Charly García, el Flaco Spinetta y la Negra Sosa, posando para los ojos de los transeúntes y turistas para honrar la vida. Un Maradona lúcido haciendo jueguitos penetraba la pantalla y a la vez el Che Guevara, me observaba fijo, los ojos tristes de René Famaloro pedían clemencia desafiando las miradas. Mientras caminaba comiendo una porción de musa de la tan afamada Perrin, me di cuenta, sorprendido, que al verla a Liliana Hecker firmando su último libro en la vereda de la entrada principal de Luna Park, y cuando la cola avanzaba, yo me ubiqué en sus filas, solo para percibir si pudiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Darío. Y bueno, por supuesto lo vas a presentar en Duque, ¿no? ¿Qué día lo presentás? En Duque lo presento el día 10, acá en la Feria del Libro, tengo firma de libros, y el día 13 los personajes sociales de lenguaje absolutamente bien colombianos. Ocurre que el año pasado me acordaba de este libro y acá en Argentina nadie lo conocía y sabía que los cuentos eran interesantes, que eran buenos personajes. Así que salió en la editorial Argenta esta segunda edición a la que a los 10 cuentos originales le agregué 17 cuentos más que tienen que ver también con personajes de Colombia y demás. Acá en la contratapa, donde opina uno de mis maestros de Antioquia, la primera edición colombiana de este libro aparecieron personajes
cotidiana, en la calle, a orilla del Mar Caribe o en medio del trópico amazónico. Como dijera Guillermo Bustamante, Ana los recoge con rigurosidad, sin concesiones melífluas, en las que aparece la figura llana y siniestra a la vez de nuestros sicarios, el amor perverso disfrazado de juego, las cenizas de los amores frustrados, en fin, la vida, nuestras vidas, en su escenario natural y el fuego fatuo de nuestros cielos prefabricados. A esta segunda edición argentina se suman otros personajes y escenarios, hombres inmaduros, asesinos, venganza, costumbres relajadas, maridos y amantes, con un toque de humor imposible. En fin, un mundo sin anestesia, en el que se describe la realidad y la autora nos excluye, aunque no parezca en primer plano. Bueno, les voy a leer uno de estos cuentitos para que tengan una idea. El otro día teníamos los maridos y amantes de todas formas. Voy a leer este que es de mendigos y corrupciones, que de alguna manera relata un poco sobre las calles de Bogotá, ciudad a la que quiero mucho, me vuelvo todos los años. De mendigos y corrupciones. Nunca entenderé las contradicciones del destino. Siempre he sido un hombre trabajador, habilidoso, metódico y sigo pobre. ¿Tendrá algo que ver esta condición con mis orígenes? Mi aparición en el mundo fue un accidente biológico, entendiendo por esto la unión casual de un óvulo con un errático espermatozoide. Mi padre me engendró, desconozco lugares y circunstancias, y se perdió por las calles marginales de la ciudad. De acuerdo con el relato de mi madre, a los 2 años reapareció. En un atisbo de responsabilidad, insistió en darme su apellido, gesto que hoy agradezco. Así me llamé Carlos Romualdo Navarro. Supe de la gran admiración de mi padre por Gardel, de ahí mi nombre. Luego del trámite volvió a perderse en el fárrago de la ciudad para siempre. Al crecer, como todos los niños en mi situación, indagué sobre quién me había engendrado. Padecí las preguntas acerca de quién era mi padre en la escuela, la necesidad de tener quien me defienda, en fin. ¿Qué me han contado quienes lo conocieron? Por infinidad de años, mi padre fue mendigo en una concurrida esquina de la zona bancaria de Bogotá. Se instalaba a diario en el hueco que dejan 2 paredes de un emblemático edificio, lejos de la entrada pero cerca de una calle muy transitada. Desgreñado y mugroso, fue una figura perenne en ese andén, retratada en cierta ocasión por los periódicos nacionales como una curiosidad. No lo juzgo. A diario, instalado sobre un jergón rayado tan sucio como él, acomodado de manera que los frecuentes aguaceros no lo mojaran. Los transeúntes aportaban su limosna sin saber si era un discapacitado o solo estaba sentado por comodidad. A un lado del percudido colchón, 3 o 4 gallinas unidas por sus patas con un cordel. Era en conjunto un mundo llamativo. Completaba el cuadro un perro pudiento, no exento de belleza, con su piel a manchas en blanco y negro, echado, y al lado de sus patas, un
carrito de hojalata que recogía las limosnas. Eso sí, no eran donaciones, sino que el mendigo regalaba unos versos, un dicho o una copla picarescos, que hacían sonreír a los transeúntes y conseguía limosnas. No era nada fácil la vida en este lugar. Este pordiosero que fue mi padre participó de numerosos episodios nada extraños para individuos que sobreviven en la calle. En varias ocasiones, otros ñeros, como se llama a esas personas en Colombia, intentaron quitarle su colchón. Si bien este se notaba sucio, era mejor que dormir sobre el piso húmedo. Defendió con un cuchillo su posesión y logró rescatarla. Menos mal que no tenían ganas de comer sancocho de gallina. En otra ocasión, supe que un día previo a un festivo pasó un camión celular. Bajaron dos tombos uniformados y le pidieron los documentos que no tenían. Arriba del camión el vago, marche preso, le ordenaron. De aquí no me muevo sin mi colchón y mis gallinitas, dijo mi padre con autoridad. Bueno, suban todos, ordenó el oficial a cargo. Así pasó 24 horas en el departamento de policía, con otros desechables, borrachos, prostitutas y travestis. Pudo enterarse que si la policía juntaba a 20 detenidos, tenían un día de francos. Todas estas anécdotas fueron relatadas por compañeros de ese inmenso y descarnado hábitat que es la ciudad. Un día, de aquellos inclementes y lluviosos inviernos bogotanos, el mendigo se descompensó. Llevado al hospital en breve, pasó a mejor vida. El certificado de defunción indicó como causa de muerte edema cerebral. Más apropiado hubiera sido escribir decisión personal, frío, abandono y tal vez soledad. El asombro vino después. Alguien, desconozco quién, se llevó el colchón, las gallinas y el perro. Allí fue la sorpresa. El jergón era la caja fuerte de mi padre. Estaba relleno con dólares y libras esterlinas acumuladas por años, armadas en paquetes envueltos con polietileno. ¿Cómo alguien que vive tan miserablemente por años está sentado sobre una fortuna? Mas el prodigio fue mayor por las inocentes gallinas, que eran su otra carga de seguridad. En su estómago, en lugar de las habituales piedrecitas, las ponedoras tenían valiosas esmeraldas y rubíes. De varios quilates tragaban con el alimento. Como de alguna manera mi padre tenía una vida pública, sus posesiones no desaparecieron y entraron en sucesión. Cuando gracias a los edictos publicados me presenté como heredero, aparecieron propiedades por 20.000 millones de pesos. ¿Existe algún tipo de justicia que compense las necesidades que hemos pasado por mi madre por más de 40 años? Hijo de puta, mi viejo. Por más que doy vueltas en mi cabeza, no puedo perdonarlo. ¿Puede alguien ser tan egoísta? Él conocía de mi existencia. Como es de imaginar, ante semejante legado, la pelea en los tribunales es larga y complicada. Hace casi 20 años que estoy litigando esa herencia perdida en los vericuetos de la burocracia y los zarpazos de la corrupción. Voy gastando a cuenta de lo que tengo para pagar abogados. Son muchos los interesados en despojarme.
Si algún lector tiene un recurso tan ingenioso como los de mi padre, agradecería me los haga llegar. ¿Me pueden ubicar a la salida del edificio Colpatria sobre un colchón rayado en compañía de un perro y 3 gallinas? Yo estoy convencida que la naturaleza es la que define la vida de todos los seres vivos, la de los humanos en particular. Entonces, las novelas, los cuentos, la mitología, todo lo que es publicado, medidas al cuidado de la naturaleza, porque si digamos así no vamos a tener más naturaleza para tener historias y para vivir. Este libro, que es la segunda novela, una saga de 2 novelas y 3 antologías de cuentos y poemas que tienen que ver justamente siempre con la naturaleza, como regidora de la vida de todos, de alguna u otra forma. Esta novela es la segunda, la primera es Oculta en el silencio, y esta, la protagonista, salta de un libro a otro, Lune, y busca a su padre. Busca a su padre en la provincia de Buenos Aires, lo busca por varias partes del mundo, vuelve a la Argentina porque descubre que en realidad las pistas que le habían dado habían sido falsas, que pasan un montón de cosas tanto a ella como a la gente con la que se relaciona, y al volver a la provincia de Buenos Aires va a Bragado, por supuesto, que era es oriundo de Bragado, y en esa búsqueda descubre, que su padre estaba relacionado con un pueblo, lo cambié el nombre en la novela, que es Máximo Fernández, que lo digo porque lo conoces muy bien. Máximo Fernández es un pueblo donde hubo un tornado de la provincia de Buenos Aires, muy cerca, que conoce la zona, muy cerca de Bragado. Un tornado destruyó la iglesia y aquí están las fotos, cada capítulo está encabezado por una foto. La iglesia y la escuela de Máximo Fernández. Y allí ocurre una historia terrible, que es un pedacito que voy a leer, que sigue sin saber quién es el verdadero autor de ese crimen. Y ese relaciona otro crimen que tiene que ver con la naturaleza, todo, que tampoco, bueno, aquí sí se sabe, que ocurre en la línea